Sí, te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, vamos a continuar con la dinámica. Perfecto, continuemos entonces. Pregunta uno. ¿Por qué el resultado de la suma puede no ser el esperado al ejecutar este código? Ya que no se sigue un orden estricto para la suma de los números, sino que se toma el primer valor ingresado y el segundo, puede llevar a tener algunos problemas en caso de utilizar números un poco más complejos, como pueden ser decimales o otro tipo de números que no sean enteros. Buena observación. El problema radica en que la función input toma lo que se ingresa como texto, cadena de caracteres, por lo que si no se convierte explícitamente a un tipo numérico, la suma se realizará como concatenación de cadenas en lugar de una suma aritmética. Pregunta 2. ¿Cómo convertirías los valores ingresados por el usuario a números para que la operación de suma se haga correctamente? Utilizaría otro tipo de valor que no fuera una cadena en este caso, para que acepte hasta solamente números enteros. Y una modificación futura podría ser que acepte otro tipo de números. Pero lo primero sería eso, corregir ese error. Wacta. Lo que mencionas es correcto. Para solucionar el problema, se puede convertir el valor ingresado a un tipo numérico como int o float. Usar int es adecuado para enteros, pero si quieres manejar también decimales, float es la mejor opción. Eso. Pregunta 3. ¿Cómo modificarías el código para que los números ingresados por el usuario sean convertidos automáticamente a float? Ok, para convertir automáticamente a float tendría que implementar una función que tome de ambos datos ingresados y analice si primero si pertenecen, y una vez lo haga, tome aunque sea dos números decimales para utilizarlos en la ecuación. Tu idea de analizar si los valores ingresados son números decimales es válida. Sin embargo, para lograr la conversión automática de los valores, no necesitarías una función tan compleja. Simplemente podrías usar la función float directamente al momento de recibir los valores, como You can see the code in our conversation history. Así automáticamente se convierten a tipo float y puedes realizar la suma correctamente, ya sea con enteros o decimales. Pregunta 4. ¿Qué pasaría si el usuario ingresa un valor que no puede convertirse en un número, como texto o caracteres no numéricos? Ok, una buena opción para eso sería ahí sí realizar una advertencia, implementar, revisar los números ingresados, revisar lo que se ingresó. En este caso que acepte un entero o un float. Y si no pertenece a eso, avanzar una advertencia que indique que se debe utilizar números y no otro tipo de cosas como letras. Exactamente. Para evitar errores, es una buena práctica validar la entrada del usuario. Podrías usar una estructura condicional para comprobar si la entrada es un número antes de intentar convertirla, y si no lo es, mostrar un mensaje de advertencia. Esto puede evitar que el programa falle. Por ejemplo, podrías usar try y catch en MATLAB para manejar esos errores. Pregunta 5. ¿Cómo podrías asegurarte de que el programa no se detenga si el usuario ingresa un valor no numérico? Para eso tendremos que utilizar un bucle que esté, que vuelva a sí mismo si detecta que no se ingresó los datos que se requieren. Pero antes de eso lanzar una advertencia para que el usuario sepa qué es lo que está fallando. Si el bucle sería buena opción. Así también, una vez terminada lo que se busca hacia el programa, tenga la opción de volver a realizar una operación. Muy bien. Usar un bucle while sería una excelente forma de asegurarte de que el usuario siga intentando hasta que ingrese un valor válido.
Primero lanzarías la advertencia y luego repetirías el proceso hasta que la entrada sea correcta. Algo así podría funcionar. You can see the code in our conversation history. Este código continuará pidiendo la entrada hasta que se ingresen valores correctos. Pregunta 6. ¿Qué pasa si el usuario ingresa números muy grandes o muy pequeños? ¿Hay alguna forma de manejar esto? Hey, En este caso, con la función float, según yo, hay cierta cantidad de decimales, de números después del punto que utiliza y si no, tendríamos que buscar de alguna forma limitarlo. Según yo, también se puede usar con la función float o con una double quizás. Y de esa manera ya podríamos tenernos un control sobre la cantidad de números después del punto que se están ingresando y pues facilitaríamos un poco más el proceso eh, del programa. buena observación. Efectivamente, float en MATLAB tiene un límite en la precisión, lo que significa que si el número es demasiado grande o tiene demasiados decimales, puede haber pérdida de precisión o incluso errores al procesarlo. En cuanto al límite de decimales, puedes redondear el número usando la función round para controlar cuántos decimales se aceptan. Por ejemplo, puedes redondear a 2 decimales con algo como esto. You can see the code in our conversation history. De esta manera, los números se limitan a 2 decimales y evitas problemas de precisión. Pregunta 7. ¿Es posible que el código funcione de forma diferente dependiendo del sistema operativo o la versión de MATLAB? Sí, depende, depende mucho dónde se esté trabajando. Por ejemplo, en un entorno Windows es un poco, como yo desarrollo aquí, eh, funcionaría mejor y podría presentar problemas, no sé, quizás en una distribución de Linux como puede ser Debian o alguna diferente. Y también variar, si por ejemplo, si este código es realizado en C++ a diferencia si se utiliza, por ejemplo, se implementa en MATLAB. Exacto. Las diferencias en los sistemas operativos pueden influir en cómo se ejecutan ciertos programas, aunque en el caso de MATLAB, el comportamiento es bastante consistente entre plataformas. Sin embargo, algunas funciones pueden comportarse de manera diferente dependiendo del sistema, como la forma en que se manejan las entradas del usuario o la representación de los números flotantes. Además, como mencionas, si el código se tradujera a otro lenguaje, como C++, las diferencias serían aún más notables debido a las diferencias en cómo manejan los tipos de datos, la entrada del usuario y las operaciones matemáticas. Pregunta 8. Si el código tuviera que ser extendido para realizar más operaciones además de la suma, ¿cómo estructurarías el código para que sea más modular y fácil de expandir? Quizás utilizaría clases como para hacer una calculadora, para implementar una calculadora en la que tenga funciones y se llamen cuando el usuario seleccione de un menú, se despliegue al principio qué operación quiere realizar. De esa manera podría ser más modular y aquí podríamos agregar más opciones que no solo la de suma o concatenación de números, sino podríamos agregar más opciones y tendremos una estructura y un control mayor dentro del programa. Lo sentimos, ha ocurrido un problema. No comprendí lo que dijiste. Ok, digo que se puede utilizar clases como en C++, si estamos hablando en este caso, para desplegar al principio un menú con diferentes opciones que llamen a las funciones de la clase. En este caso podría ser una llamada calculadora que tenga la opción de suma, concatenación de números, quizás multiplicación y resta. Y de esa manera tendremos una mejor estructura y podemos aprovechar mejor eh, al programa para desarrollar y implementar nuevas funciones. Muy buena idea. Usar una clase para estructurar las operaciones es una forma excelente de hacer que el código sea más modular y fácil de expandir. De hecho, en C++ o en otros lenguajes orientados a objetos, crear una clase calculadora con métodos para cada operación es una excelente forma de organizar el código. En MATLAB también se pueden usar clases y objetos.
lo que permitiría tener un código muy organizado. El menú que mencionas también ayudaría a darle una mejor experiencia de usuario, permitiéndole elegir la operación que desea realizar. Pregunta 9. Si quisieras hacer que el programa pueda realizar operaciones con más de dos números, ¿cómo modificarías el código para adaptarlo a esto? Lo que podremos hacer es al principio de que se ejecute el programa, preguntar la cantidad de números que quiere sumar, eso podría ser una opción, y dependiendo de eso, recibir la entrada. Por ejemplo, si pone 3 que se pregunte el primero, el segundo y el tercero, y conforme a eso lo sumarlo. Puede ser, podremos hacer eso. Exacto. Esa es una forma muy práctica de manejarlo. Si el usuario quiere sumar más de dos números, puedes pedirle primero cuántos números va a ingresar y luego usar un bucle para recibir y sumar esos números. En MATLAB, podrías hacer algo como esto. You can see the code in our conversation history. De esta forma, el programa sumará tantos números como el usuario desee, lo que hace que sea mucho más flexible. Pregunta 10. Si quisieras que el programa permita hacer operaciones como promedio o producto en lugar de solo suma, ¿cómo adaptarías el código para eso? Ujú. Ok, para eso podríamos implementar dos nuevas funciones. eh, eh, si lo estructuramos como clase, que yo opino que sería la mejor manera. Una dedicada específicamente a trabajar con los valores para sacar el promedio y eh, el producto tomarlo quizás para realizar nuevas operaciones o simplemente que lo muestre una vez obtenido del promedio. Exactamente. Si utilizamos clases, puedes crear métodos para realizar operaciones como el cálculo del promedio y el producto. Por ejemplo, dentro de la clase calculadora, podrías agregar métodos promedio y producto que tomen los números ingresados y realicen esas operaciones. Aquí te dejo una idea de cómo estructurarlo en MATLAB. You can see the code in our conversation history. En este caso, la clase calculadora toma una lista de números y tiene métodos para sumar, calcular el promedio y obtener el producto. Esto hace el código mucho más limpio y modular, como mencionaste. Ahora que hemos pasado por las 10 preguntas, me gustaría darte una retroalimentación. Tus respuestas fueron muy acertadas y demostraste una comprensión sólida de cómo se puede estructurar y mejorar este código. ¿Entiendes bien los conceptos de validación de entradas, modularidad y la importancia de la flexibilidad en el diseño del programa? Si implementas algunas de las sugerencias, el código podría volverse mucho más robusto y adaptable. ¿Te gustaría profundizar más en alguna de las ideas que discutimos? Por el momento te agradezco mucho este análisis constructivo que hiciste de mis respuestas y tu participación. Eh, Muchas gracias. De nada. Ed, me alegra mucho que te haya servido el análisis y que la dinámica haya sido útil. Si en algún momento tienes más preguntas o quieres seguir explorando estos temas, aquí estaré. Mucho éxito con tus proyectos.